Estimados estudiantes, tengan ustedes una buena tarde, una buena noche. Mi nombre es Hernán García, soy el docente que he sido designado para trabajar durante estas semanas, ¿sí? Con este módulo que se llama Consolidación de Estados Financieros. Mi nombre es Hernán García, ¿sí? Tengo aproximadamente 20 años de experiencia en la docencia universitaria. Tengo más de 18 años de experiencia en la parte profesional y esto me ha servido justamente para poder compartir el día de hoy con ustedes esta hermosa asignatura que tiene que ver con la consolidación de los estados financieros. ¿Sí? El día de hoy, para dar inicio a esta clase, o el objetivo de esta clase tiene que ver específicamente con introducirnos ya un poquito en aquellas definiciones, ¿sí? Que nos van, de cierta manera, a dar luz ya para poder entender lo que es una consolidación de estados financieros. ¿Sí? Para ello, permítanme, por favor, voy a compartir con ustedes las láminas que, por cierto, ¿sí? Les daré llegar para que tengan como material de apoyo. ¿Sí? Vamos a iniciar sobre esta apasionante asignatura que tiene que ver con la consolidación. Justamente, ustedes me preguntarán, profe, ¿pero qué quiere decir consolidar? Consolidar quiere decir, primero, jóvenes, que vamos a tener que tener dos empresas, una empresa matriz y una o varias empresas subsidiarias, de tal manera que esta empresa matriz, ¿sí?, consolide su información financiera con la información financiera de la o de las empresas subsidiarias. Pero parece tan fácil y no es así. ¿Por qué razón? Porque como nosotros escuchamos, pueden existir una o varias empresas subsidiarias. Pueden existir otros asuntos también que nosotros que tomar en consideración para poder tomar la decisión de si consolidar o no consolidar los estados financieros. Pero claro, profe, está medio confusa la situación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Entonces, ¿cuándo mismo debemos consolidar? ¿O por qué usted nos está diciendo que se puede consolidar o no se puede consolidar estados financieros? Entonces, la pregunta es sí. ¿Sí? ¿Podemos consolidar o no podemos consolidar estados financieros? ¿Por qué razón? Porque para consolidar esos estados financieros tenemos que cumplir requisitos importantes que nosotros iremos analizando durante estas semanas de clase que vamos a recibir durante este módulo como tal, ¿sí? Entonces, para ello es importante, jóvenes, tener claro que, si bien es cierto, si nosotros tenemos una empresa matriz y tenemos una empresa subsidiaria, siento que esta empresa matriz tenga control sobre esta empresa subsidiaria. Cuando existe ese control total, nosotros ahí es cuando vamos a tener que consolidar los estados financieros. ¿Y qué significa tener control total? Como ya lo veremos en unas láminas a continuación, significa tener un porcentaje de participación de más del 50% de derecho a voto, ¿sí? Pero también nosotros no podemos tener ese porcentaje de más del 50%, porque podemos tener un porcentaje de entre el 20 y el 49%. La pregunta es, ¿en ese caso se debe consolidar estados financieros? Puede ser que la matriz, puede ser que exista dos empresas consolidadoras o dos empresas controladoras. Es decir, que exista la empresa A, que exista la empresa B y que exista una empresa C. Que la empresa A tenga el 50% y la empresa B tenga el 50% también sobre esta empresa C. Ahí, como ustedes pueden ver, no tenemos más del 50% de la participación. 50-50. En ese caso, eso se conoce como negocio conjunto, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de negocio conjunto, la pregunta es, ¿consolidamos o no? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Asimismo, nosotros podemos decir que el accionista puede tener influencia significativa sobre una empresa X, ¿no es cierto? Pero el hecho de que tenga influencia significativa no quiere decir que tenga control, o no quiere decir que tenga control conjunto. Solo tiene influencia significativa, pero no control ni control conjunto. La pregunta es, ¿debe consolidar estados financieros? Y la otra,
puede ser que no tenga influencia significativa, es decir, que solo tenga un porcentaje de participación de entre el 0 y el 19%. La consolido estados financieros, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces está poniendo interesante en realidad. Entonces, para ello, primero, iniciemos con algunas conceptualizaciones importantes. Por ejemplo, ¿qué es una subsidiaria? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la subsidiaria, ¿sí? Nosotros lo vamos a encontrar en la NIF 3, NIF 10, en la sección 19, ¿sí? Y específicamente la subsidiaria tiene que ver con el control, ¿sí? Una asociada tiene que ver específicamente con influencia significativa. Estamos en la NIF 28 y en la sección 14. ¿Sí? También nosotros podemos hablar de acuerdo conjunto, que es lo que les decía cuando se tiene el conjunto sobre una tercera empresa, y eso lo tenemos en 28, en 11 y en la sección 15. Y también tenemos los instrumentos financieros, es decir, que aplicaremos esta normativa cuando no exista o cuando no haya influencia significativa. ¿Perdón? Miren, acá quería llegar. ¿Sí? Aquí les he preparado esta gráfica para poder entender o poder clarificar estos conceptos de cuando nosotros debemos consolidar estados financieros. Veamos, aquí tenemos nosotros el porcentaje de participación que va del 0 al 100%. ¿Eso qué significa? Que un inversionista puede tener un porcentaje de participación de entre el 0 y el 100%, pero justamente la cantidad de participación que tenga el inversionista nos va a dar a entender si es que no existe influencia significativa, si es que existe influencia significativa, si es que existe control conjunto, que existe un control total, ¿sí? Por ejemplo, cuando un inversionista tiene un porcentaje de participación de entre el 0 y el 19%, se dice que no existe influencia significativa. Por tanto, no hay control ni control conjunto. Entonces, ¿eso qué significa? Que en este caso, nosotros debemos aplicar la normativa que habla sobre instrumentos financieros. Cuando nosotros al analizar nos damos cuenta que el inversionista tiene un porcentaje de participación de entre el 20 y el 49%, significa que hay influencia significativa. Cuando nosotros hablamos de influencia significativa, no quiere decir que este inversionista tenga control o tenga control conjunto sobre la subsidiaria, ¿sí? Pero sí tiene influencia significativa. En este caso, cuando hablamos de influencia significativa, tenemos que aplicar la normativa que nos habla acerca de las empresas asociadas y tenemos que aplicar justamente lo que nos dice las normativas en cuanto al reconocimiento, la medición inicial y posterior y la información a revelar. Ahora, cuando nosotros hablamos de A y B, tienen el 50% de participación respecto de la empresa C, hablamos de un control conjunto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un control conjunto, nosotros aplicamos lo que nos dice la NIC 28 y la NIC 11, o tal. Y finalmente, cuando la empresa, o mejor dicho, el inversionista tiene un control total, es decir, tiene un porcentaje de participación del 50% hasta el 100%, hablamos de control total y ahí nosotros aplicamos lo que nos dice la NIF 10. Y específicamente es en este caso en donde nosotros vamos a realizar la consolidación de los estados financieros. Perdón. Entonces, consolidar, vamos a aplicar nosotros cuando existe control total. Es decir, cuando la matriz tiene control total sobre la subsidiaria, nosotros tenemos que consolidar la información financiera. Cuando la matriz, sí, conjuntamente con otra empresa, tienen control conjunto de una tercera empresa, hablamos de control conjunto y ahí no tenemos que combinar estados financieros. No consolidar estados financieros, sino combinar estados financieros. Cuando hablamos de influencia significativa, decíamos que tenemos que aplicar lo que nos dice la normativa de empresas asociadas, ahí de la misma manera tenemos que combinar estados financieros. Y cuando no existe influencia significativa, cada empresa presenta sus estados financieros conforme lo que nos dice la normativa de instrumentos financieros. ¿Sí? Entonces, como decíamos, es una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria
tampoco tiene participación en negocio. Un inversionista contabilizará todas sus inversiones en las asociadas utilizando el método de participación. Y este método de participación, ¿qué nos dice? Que la inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción, incluyendo sus costos, y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en el ORI de la asociada. Mis estimados estudiantes, he querido compartir con ustedes estos pequeños minutos, una introducción de lo que nosotros lo vamos a ir desarrollando durante estas próximas semanas. ¿Sí? Quería agradecerles por la participación, por la puntualidad y por la responsabilidad, y les invito y les animo a que nos conectemos la próxima clase conforme nuestro horario de clases para poder avanzar, como les decía al inicio, en este apasionante mundo de la consolidación de los estados financieros. Un abrazo a la distancia y un saludo cordial. Una buena noche a todos y nos podemos retirar.